nosotros en este camino tan difícil y en este camino bonito que la vida nos pone a crecer, hay un solo camino. O sea, realmente es colgarte de esa oportunidad y sacarla adelante. Entonces yo decía, o sea, yo no voy a dejar esa universidad a medias. Yo eso lo voy a terminar y volví con mi niño en brazos. Yo soy Manuel Ortiz y bienvenidos a esto que es Con Mano en la Sala, donde nos sentamos a conversar sobre la vida, sus aprendizajes y las reflexiones que ésta nos deja. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Con Mano en la Sala, con una nueva invitada que ya llevábamos como hora y media hablando pura de todo y nada. Así que comenzamos este nuevo episodio súper especial donde vamos a revivir muchas cosas y recordarnos de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Ya, obviamente todo depende de uno y de su esfuerzo. Bienvenida, Naz, ¿cómo estás? De Gracias. Colombia. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de hacer parte de este programa, que me parece súper bonito también todos los invitados. Colombia con calorcito. Ay, Medellín, delicioso, ya tú sabes cómo es la tierra, acogedora. Por estos lados, súper bien. ay, qué rico, mi Naz. La pregunta que a todos les hago, pero primero les cuento que estábamos hablando y nos dimos cuenta que nos conocimos ya van a ser 10, 9 años y como que Sí, el tiempo ha ya, pasado mucho. Nos conocimos en la U y qué rico que aún sigamos aquí conectadas. ay, hermano, Y sí. te pregunto, la pregunta que a todos les hago, preséntate como te gustaría ser presentada, conocida, ¿quién es Naz? Bueno, Nasli Baena, siempre digo mi apellido, me siento súper orgullosa de mis apellidos y Nasli Baena es primero, mujer, una madre, una gran profesional, una hija, hermana, sobrina, todo que agrupe la familia y todo eso ha hecho que sea un gran ser humano. Esa es Ah, Nasli. me encanta, me encanta. Bienvenida, Naz, y vamos a hablar un poquito de todo eso, de cómo dijiste, eres mamá, eres profesional, eres hermana, tía, de todo. Todo. Y con Naz y yo también estábamos recordando de cómo crecimos en un ambiente similar, donde los recursos, no había mucho recurso, la verdad. Los recursos. Poco limitados, donde también no tuvimos esa crianza respetuosa que ahora se escucha mucho, donde muchas No, veces, nula. Nos daban comida y techo. y vaya juegue, Vaya, juegue en la calle con las vaquitas. así nos criamos. Entonces, en medio de esa crianza donde era un barrio de pocos recursos, donde todo lo que estaba a nuestro alrededor era, por decirlo así, era vandalismo, no se veía el progreso, no teníamos ejemplos de como, ay, mira el primo mayor que terminó la carrera para que usted también estudie o vaya y le pregunte, no teníamos ese a quien mirar, no teníamos ese ejemplo, algo que también menciono yo, que cuando nos criamos no había social media o no había internet a nuestro alcance, entonces no sabíamos que existía una universidad, de que existían No, carreras, nada, íbamos nada. como en esa burbuja de esto es lo que El tenemos. barrio. Exacto. Sí. Entonces, mi primera pregunta es, teniendo en cuenta de que nos criamos en esos barrios sin tener más conocimiento, sin ver más allá, ¿qué fue eso que te hizo romper esas cadenas, esas barreras y querer ser diferente, querer como es ser una profesional, querer decir como, pucha, yo no quiero esto por el resto de mi vida? Así es, mano. Ve, curiosamente, pensando en esa pregunta,
y lo dijiste súper bien, no teníamos nada, nada de ejemplos, ni el primo, ni el tío que fue profesional o que se fueron del país y salieron adelante, al menos no era el caso de mi familia. Vivíamos pues, en un lado de Medellín. Para mí, Castilla y Picacho era lo único que existía. Yo no sabía que Medellín tenía más barrios, que existía el poblado. Incluso la primera vez que fui al poblado, cuando hice prácticas a los 18 años, yo creía que eso parecía otra ciudad, otro mundo para mí. O sea, yo eso no lo conocía. Y curiosamente, no saber nada es ese instinto que hay, es cuando uno dice todos los seres humanos tenemos eso dentro, que algo nos dice que hay más o que podemos ser diferentes. Curiosamente para mí el ejemplo, el espejo era lo que me impulsó, y no un espejo positivo, porque no era un espejo positivo, era ver jovencitas en embarazo en el barrio, ver ruinas, familias en la ruina sin alimentación, porque en esos barrios eso es lo que se ve. Gente, no sé, que delincuentes, ver niñitos desamparados en la calle jugando así mocosos y todo eso. Y yo decía, yo miraba todo eso y yo iba a estudiar y decía, yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mí. Todo lo miraba y era, muchas veces la gente dice que no, que el negativismo, decir tanto no, no está bien, pero para mí ese no fue el que me rescató, esa negación a decir, yo no quiero esto, o sea, eso no es, así yo no quiero vivir, yo no quiero vivir en una casa pequeña, yo no quiero tener hijos y dejarlos así tirados, yo no quiero terminar trabajando en el almacén del barrio, no, o sea, no quería nada de eso y eso fue como lo que me impulsó a buscar nuevas oportunidades y a decir, yo quiero más. Mi primera oportunidad fue muy chiquita, yo tenía 14 años y fue un acto de rebeldía querer estudiar en un colegio diferente en el del barrio. Y me acuerdo que mi mamá no me apoyó y me decía, no, ¿por qué te vas a ir a estudiar a otra parte? Sale muy costoso la matrícula, los nuevos uniformes. Y yo desde chiquita siendo muy comercial, le decía a mi papá, papi, vea, y ese colegio tiene 10 medias técnicas y es el único de Medellín así. Y yo se lo vendí. Y mi papá, bueno, entonces usted quiere estudiar, le voy a dar la oportunidad. Y me cambió, hicieron todo el proceso y caminaba 20 cuadras para ir a estudiar de Wow. Picacho a Castilla, 20 cuadras, y así empezó ese proceso de yo quiero tener una vida diferente. Era la primera vez que me salía tan de la burbuja, era 20 cuadras, era atravesar más de 3 barrios en medio de los De conflictos de todo. las bandas criminales, pero así estudié y así dije, hay algo más, siempre hay algo más. Wow, se parece a mi historia, porque si bien hablamos de que los barrios, y siento que ya ahora en este momento es diferente, ya no sé cómo lo veas tú, pero siento que la violencia no es tanta como en los Como nos tiempos. tocó, no, Exacto. antes sí. Entonces, si hablamos de los barrios y de la forma en que hablamos, no estamos hablando de la hora, porque ahora es diferente, estamos hablando de nuestros tiempos. De nuestros, de hace más de 15 años. Sí, yo también viví en el Picacho, yo también viví en París y también estudiaba y yo estudiaba en Castilla, entonces yo sé qué es eso, caminar desde el Desde parque esa loma, desde ese páramo. solitas, unas niñas solitas con Dios, con nosotros y caminarnos todos hasta llegar al colegio, cuando muchas veces habían disparos, cuando muchas veces uno veía, yo le digo a mi esposo, es que a mí me tocó ver like, el cuerpo ahí tirado en el piso con la sangre rodando hacia abajo y como que, ok, no, Sí, seguimos. Lleguemos a la sí. casa. No, me acordaba esta semana con mi tía y le contaba. De pronto mi familia no se acuerda mucho de cómo fue mi temporada de estudio esos 2 años, pero y para mí esa parte de mi historia es muy bonita porque yo digo, si no fuera por esas dificultades, no tendría yo tanta fuerza para querer salir de ahí.
Mm. y me tocaron muchas balaceras camino al colegio, donde me paralizaba y mis compañeras literal me arrastraban de la maleta porque yo me quedaba en shock. A nosotros mataron un compañero afuera del colegio, entonces ver el cuerpo del compañero ahí pues tirado muy duro. Dentro del colegio mataron una persona y nosotros estudiando y yo era como de las que me pasmaba, yo era como de las que me quedaba viendo, entonces siempre era la que veía todo, porque todo el mundo se tiraba al piso, corría o hacía alguna cosa, pero yo me quedaba viendo. Y yo digo, no, estoy muerta por la misericordia de Dios, ¿cierto? Porque por ver todo me pudieron haber matado. Pero era de todo eso que viví camino a ese colegio y todo lo que viví dentro de ese colegio que también me impulsaba que fue madre, yo no quiero vivir acá, o sea, yo no quiero estar rodeada de esto. Y ya eso no es así, gracias a Dios la ciudad ha mejorado demasiado, eso ya los niños de ahora no lo viven y gracias a Dios pues ellos ya no saben qué es escuchar bala, incluso a mí me parece raro porque ellos escuchan bala y se asustan y a nosotros eso ni nos asustaba. Entonces, entonces uno dice, gracias a Dios, ya ellos ni siquiera saben reconocer qué es pólvora, qué es una balacera, pero eso era lo que lo impulsaba a uno a decir, no, yo tengo que ser diferente. Exacto. Entonces, terminaste tu bachillerato y ¿qué siguió para Nasli? Ahí, ¿tú qué dijiste? Es porque yo me acuerdo cuando uno estaba en 11, que las personas que podían, me compré el PIN para presentarme a la de Antioquia, a la Nacional, Sí, para esto, pasa. que lo otro, comenzando a buscar universidades, todo. En mi caso y mi grupito de amigas sabíamos que no podíamos. No Sí, podíamos no pagarnos sabía la qué. universidad. ¿Quién nos iba a pagar una universidad? Entonces sabíamos de que primero queríamos estudiar, que teníamos que conseguir trabajo, pero qué estudiar, dónde estudiar y algo que nos diera trabajo. Entonces, para Sí, nosotros la primera posibilidad fue que el colegio nos da la oportunidad de ingresar al SENA y yo al SENA lo amo, lo defiendo mucho. Yo sé que hay gente totalmente. que Somos dos. sí, y yo sé que hay gente, porque en otros episodios lo he dicho, que hay gente que cuando yo comencé en el SENA me decía como que, ay, es que eso es de pobres, o como que, ay, qué pecado. Pero sí, hay algo, y también lo hemos hablado en otros episodios, todos nacemos con privilegios diferentes. Así Si es. tú naces con el privilegio de poder ir a una universidad directamente privada, pagar, qué bien por ti, utiliza ese privilegio. Sí, son Todos, oportunidades. exacto, es muy bueno. Otros nacemos con otro tipo de privilegio o con otro tipo de recursos y que nos toca hacer, dar lo mejor, no mirando con lo que los demás tienen, lo que yo no tengo, sino con lo que yo tengo en ese momento, ¿qué puedo hacer? Desarrollar otras habilidades. Ahí es donde uno dice, la vida es muy bonita porque, y yo siempre lo he dicho, es una de las cosas que yo repito todo el tiempo y a todo el mundo se lo digo, y la vida le va dando a uno conforme a la necesidad en el momento perfecto, ¿cierto? Wow. ¿Cuál era la necesidad? Cuál era la necesidad de Nasli en ese momento de irse a estudiar 20 cuadras más abajo de donde vivía y correr tantos peligros? Y ahí respondo la pregunta de qué pasó después de ese colegio, y era que esa era mi bendición. Y yo decía, ¿quién creyera que en medio de esas balaceras, en medio de esos peligros, en medio de esas 20 cuadras en la mañana, en esos resisterios de sol de mediodía o en esos fríos de la mañana, porque había que salir a las 5 de la mañana de la casa para llegar al colegio a tiempo? Había una bendición. Yo decía, cuando yo me rebelé y te dije, salí adelante por un acto de rebeldía, le decía a mi papá, es que yo quiero estudiar allá, porque allá hay medias técnicas. Yo estudio comercio exterior y logística internacional desde los 15 años, desde que empecé en ese colegio, porque tenía una media técnica y era esa oportunidad en el SENA. Y recuerdo mucho que la mitad de la gente de 11 se salía por todos esos problemas o decían, es que el SENA no es nada. Ujú. Nadie quería estudiar en el SENA porque, y hoy por hoy te digo, Manu, Medellín abre 1000 vacantes y se presentan 10.000. O sea, los puestos no alcanzan para estudiar en el SENA. El SENA es una oportunidad maravillosa. Es un programa del Estado, para los que no saben qué es un programa en el que el Estado da el estudio gratuito Ujú. y admiro profundamente los profesores que dan clases allá porque son
profesionales dando clases, o sea, ellos no dejan sus carreras y no dejan de trabajar en la industria y sacan el tiempo para ser maestros. Entonces es algo muy bonito porque aprendía de los mejores. El SENA siempre tuvo los mejores profesores, era gente que sabía. Y yo me acuerdo que todo el mundo que la de Antioquia, que el PIN, que eso sale gratis por los estratos en los que vivíamos. Y yo le decía a mi papá, no, es que yo me vine a estudiar a este colegio porque yo quiero estudiar en el SENA, porque yo sabía que era mi única posibilidad. Entonces ahí es también lo que uno dice, ¿qué hacemos con los recursos que tenemos y las posibilidades que tenemos? Agradecer, que también es uno de mis lemas actualmente. Yo todo lo agradezco. Si llueve, Sí. doy gracias. Si hace sol, doy gracias. Entonces, yo siempre fui muy agradecida con lo que la vida me iba dando y que el SENA llegara a mi vida para mí fue también una bendición y yo agradecía ese estudio, no lo quería perder, siempre lo vi como una oportunidad porque era lo único que tenía, es que finalmente era lo único Lo que único tenía que teníamos. uno. Eso era lo único que había en ese entonces y era el puesto asegurado porque veía mucha gente tratando de entrar al SENA y no lo lograba. Mis hermanas son un ejemplo de eso, de que nunca lograron entrar al SENA por más que lo intentamos y nunca lo lograron. Y yo salí y tenía mi puesto fijo para comercio exterior y yo dije, no, esto es lo que hay, esto es lo que Exacto. hay. Y me acuerdo que mi papá también hizo ese esfuerzo y bueno, le voy a comprar los uniformes y me daba los pasajes cada 8 días contados, Manu, contadísimos. Yo no llevaba ni 1.000 pesos para tomar, para chuparme una paleta en el estudio. Incluso varias veces subiendo en el bus, vos ves que el SENA tiene una ruta por ahí por Colombia para subir al barrio y yo era parar ese bus con ese gentío y mareada del hambre, pero Te cuento una anécdota que un día me pasó. María. Porque a uno, pues, los choferes, los conductores de los buses ya lo comienzan a reconocer a uno, porque uno se va montando en los mismos buses. Y en la misma parte y se bajan en el mismo lugar, ya uno ni tiene que pitar en el bus porque ya saben dónde vive uno. Te cuento que una vez llevaba yo mi pasaje para pagar en el bolsillo de la sudadera y no sé cómo el pasaje se desapareció de ahí. Y lo único que uno llevaba era el pasaje, nada más. Ay, sí. Y yo me monté al bus, pero no pasé la registradora, me monté al bus y yo me tocaba y yo no encontré los pasajes y el señor obviamente se dio cuenta y me dijo, móntese por encima de la registradora. Y el bus lleno y No, uno con Marcela, su pero no todo uniforme, rojo. no, uno con su bolsito y hágale, móntese. Muchas gracias, señor. Dios lo bendiga. Sí, eso también es muy bonito porque yo decía, bueno, ¿cuál es mi camino? El único que tengo, el SENA. El SENA fue ese camino a seguir después de 11 y yo lo hacía con mucho amor porque yo decía, em, eso es lo que tengo y seguramente por aquí es. Yo no veía más salida a mano, es que no había más. No, y la otra cosa es que yo hablaba con gente y decía, muy berraquito uno, porque a uno nadie le dijo, ve, estudia esto, esto así se hace, uno no sabe cómo pasó. Entonces terminaste Sí. el colegio, pasaste al SENA, del SENA, ¿qué pasó? Bueno, ahí fue súper bonito. Y ahorita que lo mencionas, a uno nadie le dijo qué estudiar, ni en qué era bueno, ni qué No. habilidades se asociaban a ciertas carreras, ¿cierto? Y yo escogí mi carrera cuando iba a ese colegio que tenía el comercio exterior. El loguito de la carrera Negocios Internacionales era un avión y un barco, me acuerdo. Y ya, como yo siempre soñé ser azafata, voy a estudiar esto porque esto tiene un avión. Algo tiene que y así escogí este camino y ya llevamos 12 años de logística internacional, quien creyera, ¿cierto? Y así empezó, estudié en el SENA y en el SENA ya empezó, pues como ya tenía 18 años cuando terminé, cuando ya tenía que hacer prácticas y me acuerdo que las prácticas también fueron una cosa que yo decía, pues es un milagro que yo haya terminado en la empresa en la que terminé. Era un milagro porque yo llegué a ir a muchas entrevistas
el SENA tiene una bolsa de empleo, también es uno de los beneficios que tienen ellos Y te actualmente. guían ya más, ya como Y que te ya los guían, preparan tienen para uno ya sabe, ok, voy a trabajar, en qué puedo trabajar, en sí, qué ya me quiero uno ya preparar. sabe qué es la vida. En cambio, en ese entonces, esa bolsa de empleo que ellos tienen actualmente, que incluso tienen oficinas y todo, no estaba. A nosotros lo que hacían era como digitarnos una hoja de vida y la subían a una plataforma que solo veían los empresarios. Sí, a mí me tocó eso. Y ahí lo llamaban a uno. Entonces yo empezaba a ir a esas entrevistas y me acuerdo mucho que en una de esas fui a una empresa muy grande que hoy por hoy desapareció lastimosamente, se llama Panalpina, esa compañía, y yo me soñaba trabajando allá. Era una de las multinacionales más grandes del mundo en ese entonces, una de las 5. Yo la investigué y yo, ay, no, esto tan chévere. O sea, era una empresota, pues. Y me acuerdo que fui a la entrevista la de recursos humanos me dijo, esto se va a demorar, o sea, esto no es como sale ya, no, este proceso se demora por ahí 2 meses. Y me acuerdo que yo era en la casa esperando y bueno, pidiéndole a Dios que saliera algo, que me pusieran en un buen lugar. Y mi mamá se paró un día en la puerta del cuarto y me dijo, bueno, ¿usted qué? Como quien dice, ¿qué va a hacer? Entonces, lo que hablamos ahora, los papás esperan que uno a cierta edad acá en Colombia y en Latinoamérica pasa mucho, es que salgas a producir, Ujú. ¿cierto? Como yo ya te traje hasta los 18 ya, mire, a ver usted qué va a hacer con su vida. Y me dijo, ¿usted qué? Y yo la miré y le dije, que ya te tienes que poner a trabajar. Y yo como que, ¿qué? ¿Trabajar? ¿Qué es eso? Por Dios, ¿cómo así? Y me acuerdo que fui a unas entrevistas, iba a ser cajera del éxito. Y me entrevistaron y pasé y me llamaron de otra compañía que hoy por hoy es la multinacional más grande del mundo y de esas vueltas lindas que da la vida, trabajo actualmente en esa compañía otra vez, pero fue mi primera empresa, fue mi casa y me llamaron y bueno, niña, venga a la entrevista, yo fui. Pasé el proceso súper rápido y cuando estaba entrando a esa compañía me llamaron de la que en su momento había sido mi sueño y ahí es cuando uno entiende que no es lo que uno quiere o lo que uno tiene como en su mente, sino lo que finalmente Dios da, ¿cierto? Ujú. Lo que Dios tiene para nosotros, que es mucho más grande que nuestros planes. No, es que es increíble. Hay algo que me gusta mucho y es que primero uno, hay algo diferente entre los sueños y las metas. Los sueños son muy bonitos porque te llevan, pero si tú no conviertes esos sueños en metas, no pasa nada. Entonces uno puede soñar mucho, pero uno tiene que poner acción. Hay algo últimamente que se escucha mucho que es la visualización. Como visualízate en ese cargo, viajando en eso, pero la visualización tiene un componente muy grande que es la acción. Si tú Claro, no, las si tú, pequeñas metas, si propósitos. tú no tienes esos pasos, si tú no tienes esas acciones, ¿cómo van a llegar? Y hay algo muy lindo ahí que cuando uno visualiza es porque uno dice, esto es lo que yo quiero de todo mi corazón, esto es lo que voy a trabajar. Y ahí viene Dios o viene la vida, lo que tú creas, que pone todo perfecto para que pase porque tú lo quieres de corazón. Pero la cosa es que no va a pasar cuando yo quiero, sino cuando yo estoy preparado Y para que así sí y no es llegue. cuando uno, como uno cree que va a pasar. Y muchas veces Simplemente es pasa, mucho mejor. No, es que no es muchas veces, siempre es mucho es mejor mucho de mejor lo que uno cuando se piensa. cree y se confía, pues, y como esa convicción. Yo Ujú, siempre le digo mucho a mis amigas, las cosas hay que tener convicción para hacer eso. y eso es Y la fe. La fe es tener hacer convicción, eso, creer en lo que no se ve. la certeza de lo que se espera y ya el resto ya te lo sabes. Entonces, así empezó y así iba ese proceso. Finalmente me llamaron de esta compañía, una compañía de verdad que amo con todo mi corazón. Te digo que actualmente trabajo ahí. Y empecé a hacer prácticas en esa compañía y era muy inocente. Esa fue la primera vez que conocí el poblado y el sur de Medellín. Era muy, también llegar a esa compañía fue un proceso, me perdí, yo iba con los meros pasajes, la secretaria fue y me rescató, mejor dicho, no, eso fue tremenda bendición, empecé a trabajar y le metí mucho amor. Sí. La, el sazonador de todo lo que yo siempre he dicho en la vida es el amor.
Ay, el amor, le es el metí mucho lema. amor a esas prácticas. Yo me sentaba con todos los compañeros y les decía, enséñeme, todavía tengo los cuadernitos donde yo todo lo apuntaba. Y tengo una mamá laboral hermosa que amo y adoro, Lina, cuando veas esto, eres tú. Em, Lina se sentaba conmigo y me enseñaba. Yo muy agradecida pues con la que fue mi jefe en ese entonces, que actualmente es mi jefe. Ay, no, es que la vida es muy linda. Y, y empecé a aprender, aprender, aprender. Y así empezó mi proceso profesional en ese instante. Entonces, ya pasa algo y es que el SENA te da esa primera oportunidad. Entonces, uno tiene un título de tecnólogo o de técnico, pero como somos personas que queremos más y no nos conformamos, Jamás. ya llega el proceso, ok, voy a ir a la universidad, voy a completar mi título, voy a ser un profesional. Yo otra vez, ni idea de cómo comenzar la universidad, porque no teníamos ni idea. En mi Nada. caso, a mí, cuando yo comencé, me pasó algo similar a tu historia, comenzar las prácticas. Había una practicante que era del SENA y ya estaba en la universidad, en Summer. Y ella fue, es que Dios te pone angelito, Dios te pone guías y de todo. Ella muy amable me explicó cómo ella hizo para ingresar a la universidad. Y yo, obviamente, el factor dinero, uno como practicante, uno gana un mínimo, uno no gana plata. No, y en ese entonces ganamos el 75% Ah, del mínimo, ¿te sí, acuerdas? Ni siquiera era el no, mínimo. completo. Entonces, también la niña me explicó acerca de cómo ella estaba financiando la universidad, de Nada. todo. Entonces, como que, bueno, entonces ya tengo la información, cómo comienzo y así comencé yo para ti. Entonces, ¿qué? Porque Nancy y yo nos conocimos, ya fue en la La universidad, ya universidad. cuando ya habíamos terminado el SENA y decidimos, ok, vamos a ir a la universidad. Sí, yo empecé en el SENA pues y empecé ese proceso y entonces en este camino profesional conocí mis ángeles fueron mis compañeros de trabajo. Pues yo era una niña Uno era de, muy de inocente. 19, de 18 años, pues no, esta niña no sabe para dónde va y ellos empezaron como, Nasli, me sentaban y me decían, Nas, ¿estás segura que quieres estudiar negocios internacionales? Y yo los miraba como que, ¿qué? O sea, si esto es lo único que a mí me ha rescatado en la vida, ¿yo cómo voy a dar eso? O sea, esto es lo único que yo conozco y actualmente todavía lo digo. Obviamente uno desarrolla muchas habilidades, talentos y encuentra caminos muy bonitos, pero yo amo la logística, es que esta ha sido mi oportunidad de vida y hoy soy lo que soy también porque así ha sido mi vehículo para cumplir muchos sueños. Y, y en las prácticas no me pudieron dejar. A mí tampoco. Entonces yo salí porque pues no me dejaron, porque no se podía, no había vacante y ellos mismos me consiguieron un puesto en una transportadora. Y ahí aprendí, conocí también a don Mario, que era mi jefe, que lo amo, yo le digo mi viejito lindo. Don Mario es un profesional de más de 40 años en el medio de transporte y eran personas pues muy tesas que iban llegando. Entonces don Mario me decía, Nas, tenés que estudiar, tenés que superarte, vas para adelante, sos muy inteligente y Ay, que con esas sí. palabras de amor, sos inteligente, sos capaz, tenés el carisma, como todas esas cosas que a uno nunca le decían ni Me en el barrio, ni en la enseñaron. casa, ni en el colegio. Nadie pues era muy difícil que una persona que no tenga eso en su corazón se lo reconozca a otro, ¿cierto? Y ellos sí me lo reconocían y me acuerdo y también hoy por hoy tengo mucho contacto con él y Ay, me nos encanta. saludamos. Yo lo amo y él me decía, tenés que hacerle. En ese entonces, la empresa de la que yo salí de prácticas se abrió una vacante y no dudaron en llamarme, o sea, de Ah, una Nasdi. Y volví a la compañía. Entonces, cuando volví, empecé a ser recepcionista. Me acuerdo que era la secretaria del gerente y también eran como, bueno, a estudiar, me puse súper juiciosa. Mi proceso ha sido lento, o sea, yo la verdad me demoré para volver para coger la universidad porque la economía no daba. O mm, sea, esa es la verdad. Cero apoyo, pues, porque ya ahí mis papás me soltaron, mi papá me ayudó hasta donde pudo, mi mamá, pues, ya no les daba. Yo apoyaba antes en la casa con ese sueldo y yo dije, bueno, no, estuve de recepcionista y acá orándole mucho a Dios, era mi, pues muy creyente, le decía a Dios.
ponme en un lugar, yo quiero estudiar, a mí me ha gustado mucho estudiar toda la vida. Entonces, mi jefa me dijo, bueno, Nasli, se abrió una oportunidad para hacer logística de exportaciones y ya te vamos a sacar de la recepción. Fue muy luchado también, muy guerreado internamente, ella dio su vida por mí, gracias jefa, te amo, ella es mi jefe actualmente. Y me llevó a eso venga, tome esa oportunidad y lúchesela. Yo trabajaba hasta la 1 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana, hice 2 puestos por 3 meses, la recepción y ese puesto, para demostrar que sí era capaz. Lo logramos, no sé cómo, pero lo logramos. Y entré a ese puesto y de una ya pues el ascenso económico era muy notorio y de una a la universidad yo ya sabía que estaba de Summer, que homologaba el tema del SENA. Yo ya había estudiado pues porque sí lo quería hacer y ya sabía cómo inscribirme y todo y apenas se dio lo de ese ascenso, entré a la universidad. Sí, yo me acuerdo ese primer día en clase, éramos un convito como de 10, el Sí, convito de la tremendo esquina, mil. El de la esquina de atrás, ay Dios mío. pero el mejor, el No, yo siempre a eso le digo la selección natural. La vida es muy perfecta. sí, de una, Naturalmente usted elige con quién se va a juntar. exacto, y Es- uno como que sabe, porque en mi caso yo siempre he dicho, yo he sido selectiva, yo he sido selectiva, yo no he sido de muchos amigos y yo no tengo muchos amigos porque me gusta escoger. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo le decía a los de la cuadra, usted a mí no me diga nada, a mí no me diga un piropo, a mí no me diga nada, porque yo sabía y no tenía nada de malo. Mi mamá decía, ay, ¿usted por qué no habla con tal? Yo, porque, ¿qué me va a aportar? Nada, entonces yo siempre fui un poco más selectiva porque uno sabía qué es lo que quería. Y yo no sé, ese primer día en clase, todos nos hicimos en el mismo lugar. Era la selección perfecta. Me acuerdo que ese día nos sentamos todos como en la misma zona y empezamos a presentar los nombres, pues cada uno a decir quién era. Sino que Y también, perdón, hubo un factor ahí que muchos nos conocíamos de cierta manera, ya sea porque a eso iba. primero todos éramos un grupo de solo cena, entonces fuera porque la cosa es que si nos queríamos homologar y más tener un descuento en la matrícula, porque tú sabes que pagar una universidad privada en Colombia es muy cara, entonces nos tocaba estudiar todo un día los fines de semana, los 2 días, todo un día. Desde las De- 6 de la mañana Desde las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. después de que habíamos trabajado todos los días durante la semana, teníamos y nos ponían muchas tareas, todo, entonces eso era como Eso fue una locura. una maratón. En fin, muchos nos conocíamos de cierta manera, Nace conocía con alguien, alguien conocía a esta persona con la que Nace estaba, yo conocía a esta otra persona, Sí, entonces como que todos nos conocíamos de cierta manera y como que, ok, sentémonos acá. sí, como que no seamos amigos. Eso fue una cosa de un día. Y Me acuerdo encajamos. que nos presentamos y David se presentó y David trabajaba en una empresa que era cliente de donde yo trabajaba. Era mi cliente, o sea, nosotros hablábamos por teléfono, ni siquiera nos conocíamos físicamente, pero él era mi cliente. Y cuando se presentó y yo me presenté, los dos como que nos miramos y ¿qué? Y Ese con nombre me María, suena. sí, con María, ella conocía a alguien que me conocía y como que me recomendaron y le dijeron, si vas a estudiar con ella, siéntate con ella, que ella es bien. Y me acuerdo que ella fue y me dijo, tú eres tal, y yo sí, ay, me la recomendaron, y ya, éramos amiguitas ese día, ya nos hicimos amiguitas. Sí, yo con ellos estudiaron en otro salón diferente al mío, entonces Dani sí los conocía más y Dani otra amiga que ya sí era amiga mía, entonces como que bueno, sácame algo. Ya somos un grupo. Y un Y apoyo impresionante porque todos éramos buenos para diferentes materias. sí, Y lo sí, que el uno no sabía, el otro se lo ayudaba y fue un grupito súper especial de la pues universidad. imagínate tantos años y todavía estamos hablando y todavía Sí, sí. estamos en contacto, muy Y bonito. de cierta otra manera siento que todos mantenemos, aunque no hablemos mucho, mantenemos pendientes de lo que pasa. Sí, estamos unidos y nos alegra de verdad.
Me acuerdo, si te acuerdas una vez que nos sentamos afuera de la universidad y hablábamos de, ay, en 5 años, que como yo siempre con mis preguntas existenciales, bueno, cada uno diga cómo se visualiza en 5 años. Entonces, fue un momento muy lindo, fue un momento muy lindo porque todos veníamos de una historia similar donde nos había costado, entonces también eso como que nos unió, pero hubo algo en ese momento donde todo iba súper bien, todos, gracias a Dios, teníamos buenos trabajos en ese momento, estábamos animados, súper emocionados de terminar nuestra carrera porque sabíamos que eso nos iba a impulsar más. Pero pasó algo, llegó una sorpresa maravillosa, muy inesperada, llegó una sorpresa inesperada que nadie se esperaba y fue Alejandro. ¿Quién es Alejandro? En ese momento estudiando de todo, nada quedó en embarazo. Y decimos que fue una sorpresa muy inesperada porque ni incluso ella se lo esperaba. No, eso fue una locura. Sí, llegó Alejandro en medio de ese proceso de la universidad. Apenas estábamos en el semestre, pues en el primer semestre de esa Primero, etapa, que segundo. sería el séptimo en la carrera total. Y llegó Alejandro a mi vida. Me acuerdo que cuando la prueba salió positiva, yo dije, fue madre, la universidad. O sea, yo siempre me soñé con graduarme de la universidad. En 11 yo no tuve grados de 11, no quise participar de la ceremonia ni nada, porque yo dije que mis grados oficiales iban a ser los de la universidad. Siempre proyectaba pues a que iba a entrar en una universidad. Y llegó Alejandro y yo solo pensaba en la universidad. Yo dije, no, ya, esto se acabó, este sueño se acabó. Fue muy difícil, muy, muy difícil. Me acuerdo que la primera persona a la que le conté así, pues que no fuera de mi familia, porque yo el día que salió la prueba positiva le conté a mi mamá y a mis hermanas. Ellas pues como que, ay, no lloraron y todo, pero no era como tan traumático porque en mi casa todas fueron mamás muy jóvenes. Entonces yo ya no estaba como tan joven, no estaba como ellas que tenían 17 años, pues como mi hermana que tenía 17 años y todo. Entonces la otra ya también había tenido una hija, entonces no les parecía tan traumático. Y me acuerdo que le encontré a David, un compañero de la universidad, en un bus. Íbamos para la universidad a hacer una tarea y él casi se desmaya. Él me decía, no, no lo puedo creer. Y ese día les conté a ustedes en esa tarea, esa noche, y ver las caras de todos como, ay, como esa cara de juepucha, se le paró el proceso, Sí. porque realmente uno como mamá, y hoy por hoy que soy mamá soltera y todo, uno aprende a leer esas caras de lástima, porque son No, caras sino que como de, no en ese momento con los de la universidad, era esa cara de como, juepucha, que noticia tan dura. Pero ya ahora que uno ve, uno es como, ay, la que es mamá soltera, la que, ay, qué pesar, ¿cierto? Es como una cara de lástima y uno dice, ujú. ¿qué? Sino que hay una cosa, y sí, en Colombia el dicho, un bebé es una bendición, un bebé tiene el pan debajo del brazo. Ay, sí, que Sí. viene con el... Bueno, puede que sí, pero en ese momento, como te dije, a nosotros nos tocó duro. A nosotros era un obstáculo, superarlo, llegar al siguiente obstáculo, superarlo, llegar al siguiente obstáculo, superarlo. Ah, se sube más el nivel. Ay, no, y yo le digo, y lo comencé con mi esposo, porque los dos tenemos unas vidas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y yo le digo a él, y yo, porque yo ahora tengo otras luchas diferentes, todos tenemos luchas diferentes, y yo le digo a él, ¿cuándo será el año que puedo, pues como que sea un año relajado? Y No, ya. no va a pasar. Todos subimos siempre de nivel y es un En- nivel muy exacto. bonito de conciencia espiritual, Sí. del ser, Pero va subiendo. entonces era eso de que todos estábamos como, éramos un grupo de apoyo súper lindo, ¿no? Que tú puedes, y sí, nos dio duro, pero no, nada, es de una, tú puedes, vamos a sacar al bebé Sí, adelante, todos, ay, todos el juntos, sobrino, todos, sí, vamos que vamos. todos como, no, bueno, sí se puede. Entonces, yo siempre he sido también a veces como muy planeadora, como, bueno, esto lo vamos a hacer así. Era antes mucho, o sea, joven fui mucho así, ya he dejado un poquito eso porque eso genera mucha ansiedad cuando uno planea y planea y nada le sale, eso es mejor soltarlo.
Y me acuerdo que yo planeé, yo dije, bueno, yo quedé en embarazo en abril y daba preciso para las vacaciones de mitad de año y continuar. Me daba precisito para continuar, terminar pues ya súper así, súper de los 9 meses en diciembre, tener el bebé y volver a retomar la universidad en febrero y ahí no hubiese pasado nada, o sea, realmente toda la universidad la hubiera recibido ese Sí, segundo semestre embarazada, sí, el la tercero idea, ya con un bebé amamantando, pero daba el tiempo. ujú, la idea era esa, que tú ibas a Sí, terminar con nosotros. el tiempo daba súper bien, realmente, porque el mes en el que yo quedé en embarazo me daba para tomar ese segundo semestre, pues, con mi barriga y todo, pero yo vivía muy cerca de la universidad, entonces Sí. era como que todo súper planeado, irme caminando a la universidad, mi mamá me podía recoger, lo habíamos planeado muy bien. La verdad, Sí. una planeación perfecta. Los tiempos daban perfectos. Incluso mi mamá me decía, no, usted se va a estudiar en el último semestre y ya el bebé está chiquito, yo se lo llevo y se lo amamanta a la universidad. Yo decía así, entonces, Ujú. súper Es que la perfecto. idea era esa que, ok, bueno, vamos que vamos, nada, va a terminar con nosotros Sí, la universidad y tú iba muy bien hasta que llegó otro otro obstáculo. obstáculo. Bueno, mi embarazo, para los que no saben y los que vayan a ver este episodio tan especial, fue un embarazo muy difícil. Eh, yo quedé en embarazo y a los 3 meses, en junio, estábamos en vacaciones de la universidad, íbamos a empezar vacaciones de la universidad, tuve una amenaza de aborto, la primera, porque fueron 3 en total. Entonces empecé con la amenaza de aborto y era la placenta no se pegaba al útero. Entonces el cuerpo, digamos que no tenía la madurez para tener un bebé. Mm, Y no lograban pues como pegarse, por decirlo pues así como en palabras paisas para que entiendan. Cada que el bebé crecía, el cuerpo lo quería expulsar. mm. Entonces el bebé crecía y yo sangraba. Cada que él crecía, yo sangraba. Yo sangré muchos meses. Era muy traumático, mucho porque yo iba al hospital y me decían, no, mamá, eso es una novedad y eso es normal, acá todas las mamás pierden hijos. Pues como quien dice, no nos Wow. importa que se pierda un niño más para la sociedad. Y yo decía, pero ¿cómo le dicen eso a una niña de 20, 21 años tenía yo en ese entonces, que va a perder un hijo así de la nada? O sea, eso no es normal. Y además porque fue tu decisión tener a Alejo. Claro, también en este mundo actual, pues yo hubiese podido decidir abortar y no hubiera pasado nada, porque yo quería cumplir mis sueños. Yo estudiaba inglés, tenía un buen trabajo, estaba en la universidad y tenía todo eso. Pues si yo hubiese decidido con el papá en ese entonces abortar, se hace uno el procedimiento y ya, pero no, no estaba dentro de mi esencia, de lo que yo soy, dentro de mis principios o como me criaron, ¿cierto? Y yo decidí salir adelante y tener a Alejandro. Y era muy traumático que la gente como que no, en el trabajo también como que, ay, no, entonces ese proceso de crecimiento profesional se paró también, porque lastimosamente aquí es así, la cultura es así, eres mamá y que, o sea, eres mujer y ya te da una desventaja, pero entonces ¿qué hacen? Embarazo y te da otra desventaja, no es algo como que te fortalezca en lo profesional para nada. O sea, el hecho de ser mujer y quedar en embarazo en lo profesional es antes como un retroceso, lastimosamente, así es la cultura. Y me acuerdo que me bajaron el cargo, me bajaron otra vez a ser como la asistente de todos. Ah, Pero entonces la excusa era es que estás enferma, es que estás enferma, es que tienes un embarazo con una enfermedad. Pero de todas formas era demasiado. O sí. sea, era demasiado para mí en ese momento. Me acuerdo que hablé con el decano de la universidad, él me llamó y yo me rehusaba completamente a dejar la universidad. Yo decía, enferma como sea, pero yo voy a seguir y me fui a matricular. Y él me sentó y me dijo, al segundo semestre, él me dijo, Nasli, tienes un niño, estás enferma, la universidad no se va a ir de aquí. O sea, siempre es un verbo estar acá. Usted quiere tener ese niño, yo le decía que sí, bueno, entonces deje la universidad, párela, porque el niño va a nacer, o sea, sí o sí que nazca. No le quites la oportunidad a ese niño de venir a este mundo. Si vienes a la universidad, te vas a estresar, son unas jornadas muy largas, es mucho trabajo y la verdad sí. O sea, pero yo era
como que me rehusaba, yo decía, no, esto no me puede estar pasando, yo esto no lo voy a dejar. Me acuerdo que en ese sábado que ya fui a una Porque ginecóloga, te costó mucho, entonces uy, será. eso para mí fue un golpe que yo digo, Dios mío, qué sacrificio tan grande que tuve que hacer en Ya ese te instante. había costado mucho llegar donde habías llegado y sentir ese retroceso, sentir, Uy, sí, yo amo a mi hijo y que tenga eso hijo, es como pero usted ir corriendo y darse con esas paredes de vidrio que no saben que es una pared, así. Ah, y como, ¡pum! Bueno, señorita, tienes que parar. Y yo decía, no, yo decía que no, que no. Mi mamá, fui a donde una ginecóloga que era psicóloga y ella me decía, tú estás muy joven, no sé qué, y yo pensaba en ustedes, yo decía, no, los amigos, lo que hemos construido, que no sé qué, y ella me decía, nadie se va a mover, eres tú, si quieres sacar ese niño adelante. Y yo, o sea, negada totalmente. Ese día salí de esa ginecóloga y me fui con mi mamá, ella me acompañó y me fui con mi mamá a almorzar y ella me miró y me dijo, ¿qué piensas? Y yo me puse a llorar. Y yo era llorando y yo le decía a mi mamá, es que yo no me quiero ir de la universidad, pero lo tengo que hacer. Y era como ese ay sacrificio. no, Yo ya voy a llorar. se me encharcaló. Realmente fue muy difícil y creo que Alejandro se aferró mucho a la vida, Sí, pero también siento que esa decisión fue la que le dio vida también, no, ¿cierto? Porque yo sé que si no hubiese yo tomado la decisión de dejar la universidad, el estrés me consumía y mi claro. cuerpo no hubiese sido capaz de tener ese bebé. Y me senté y le dije a mi mamá, lo voy a hacer en contra de mi voluntad, pero lo voy a hacer porque ahí hay otra persona. O sea, no soy solo yo, ahí hay una persona. Entonces les escribí ese mensaje, no sé si te acuerdas que yo les puse un Sí. mensaje en el WhatsApp gigante, yo escribí ese mensaje llorando, yo decía, Dios mío, a mí se me partía el alma, pero lo logramos. O sea, fue una etapa muy difícil de mi vida, pero dejé la universidad con Mm, mucho dolor y sin saber qué iba a pasar a futuro, porque no sabíamos si de pronto si iba a poder volver o no iba a poder volver, y la paré en ese momento, pues esa fue la decisión. De ahí para arriba fueron muchos problemas médicos, sí. muchas situaciones, pero Alejo nació. Ahí está, Algunas. papá 8 años. Entonces, wow, es que qué historia. Y ahí se quedó el Sena, ahí se quedaron los amigos, te acompañamos también Todo. todo ese, el Sí. embarazo de Alejo, cuando Alejo nació, también fue a la universidad, nos los llevaste, fue muy Ay, sí, yo los bien. visitaba con el bebé en brazos. ¿Ustedes se graduaron? Mm, yo retomé, ustedes se graduaron en septiembre del 2016. 10. Yo me gradué en septiembre del 2017, un año después. Sí. Pero Yo mira, apenas fue un año, no fue apenas un año, nada. es que uno es muy dramático, uno cree que Sí. no, Pero pero sí, entonces hay una historia de que esta semana la vi o la hace 2 semanas y wow, qué tremendo, porque la otra vez estaba hablando con una amiga, tenemos un episodio donde ella es mamá, empresaria y esposa, pero cuando uno tiene el apoyo de su pareja, cuando uno no puede, ahí está, ok, uno alza la mano y el papá puede tomar esa ayuda. En tu sí. caso es totalmente diferente y me le quito el sombrero porque en esa historia que recuerdo, ok, primero nació Alejo, se acomodó tu vida y volviste a la universidad y cumpliste ese sueño, te graduaste, tiraste tu sombrerito y vamos, Ay, que sí, vamos, la mejor sensación. con mi niño en brazos, o sea, Con el literal, niño en brazos. en mis redes sociales, mi toga y mi birrete era con el bebé aquí. Pero después de eso vi esa historia de que decías, eras una niña de 22 años en un apartamento pequeño y solo, los dos comenzando la vida. Entonces era ahí la diferencia de que decía cuando uno tiene ese apoyo del esposo, de la pareja, pero a ti te tocó ser madre soltera, entonces te tocaba ser madre soltera, mamá, papá de cierta manera, trabajadora, estudiante, todo. Ay, Todo, que te... todo fue duro, difícil, y realmente Alejo nació y tuve también muchos baches con el papá en el embarazo, pues decidimos prácticamente el último día, o sea, nosotros nos dejamos y a los 2 días nació Alejandro, no seguir más, también familiarmente, también muchos, pues como situaciones que uno no controla, ¿cierto? Y hay que aprender a vivir con eso.
Me acuerdo que me fui y te contaba ahora, tenía 15 días de nacido Alejandro y yo ya estaba sola en un apartamentico chiquito, muerta de susto, no tenía cortinas, no tenía platos, no tenía nada. Pero ahí estaba yo con mi bebé, que tenía la comida del bebé, que era yo, o sea, Jesús, mejor dicho, yo no sé uno cómo hace para tanto, pero Dios siempre lo apoya a uno. Y ahí estaba, aprendí a cocinar lo básico para sobrevivir yo, para amamantar el niño. No me limité, o sea, Alejandro nació y a los 5 meses yo dije, yo vuelvo a la universidad, es que este es mi sueño y de esto depende mi futuro. O sea, era como, Sí. yo Y no dale el futuro que tú quieres para Alejo. eso, y no estoy acostumbrada a dejar las cosas a medias, ni dejar nada empezado, o sea, no, porque como te decía ahora, era lo único que había, o sea, nosotros en este camino tan difícil y en este camino bonito que la vida nos pone a crecer, hay un solo camino, o sea, realmente es colgarte de esa oportunidad y sacarla adelante. Entonces yo decía, o sea, yo no voy a dejar esa universidad a medias, yo eso lo voy a terminar y volví con mi niño en brazos. Y hice un nuevo grupo de amigos de la universidad que hoy por hoy también hablamos mucho y se acuerdan que yo era la compañera que amamantaba porque, porque yo siempre estaba así como no, con esa cara de mamá. Literal, yo trabajaba esta tarde, cogía el computador personal para hacer tareas con el bebé, o sea, alimentando el bebé y estudiando sola en una casa. La leche se volvió mi mejor compañera. Yo comía leche con cereales, leche con banano, mejor dicho, café con leche. Mi nevera solo tenía leche, la leche del bebé. Entonces, en ese momento yo decía, en esos 6 meses siguientes, mi tía pues siempre ha sido mi apoyo. Ella fue la cuidadora de Alejandro cuando yo quedé en embarazo. Corrí donde mi tía y le dije, tía, usted me cuida a este bebé. Y ella, sí, hágale tranquila que usted es capaz. Mi tía es así toda relajada como, Oh. vos sos una berraca, hazle que vos sos capaz. Y siempre he vivido cerca de ella. Entonces era ella como decía apoyo, ¿cierto? Yo vivía sola, pero entonces ella me decía, hija, yo le decía, tía, voy a moblar. Esos 6 meses que yo no estuve en la universidad, cuando Alejo nació, en esos 6 meses yo amoblé la casa. Entonces amoblé el apartamento, entonces yo aproveché que no estaba en la universidad, que no estaba pagando pues ese semestre y con eso yo compré que los muebles, que la nevera, que la lavadora, que no sé qué, en esos 6 meses. Los 6 meses siguientes ya Muy retomé berraca, la muy universidad. berraca, muy berraca. Terminaste y es eso, lo lindo de cuando uno se esfuerza, cuando uno sabe qué es lo que quiere y aunque sea difícil, uno supera esos obstáculos. Dios, la vida te recompensa grandemente. Hoy por hoy, Alejo ya es un niño grande, tú ya eres una profesional, has escalado demasiado, tú eres una tesa, nice, naces súper inteligente, la mejor. Em, Tienes un buen puesto, trabajas, entonces como que todo eso como que es un rompecabezas donde como que, ay, duele, pero cuando Era necesario todo para se une, como que que... es lo mejor. Entonces, wow, 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 amo tu historia, es como Ay, increíble tan linda, y es eso de saber de que si bien no es lo que tengo y lo que me hace falta, sino qué hago con lo que tengo en este momento y cómo triunfo a pesar de todos los obstáculos que se vengan y tomar esos obstáculos como aprendizajes como, ok, que lo que la vida me quiere enseñar, que es lo que tengo que hacer en este momento. Entonces, eres un así es. ejemplo de que sí se puede. Ay, tan linda, Manu, muchas gracias. Sí, a todas las personas que están cerca a mí o que ven también, porque yo tengo mis días que me da por hacer un mensaje y lo subo a TikTok. Yo no sé eso quién lo vea, pero quien lo ve sabe que siempre digo que se puede. Siempre digo que se puede porque soy un ejemplo vivo de que uno en medio de muchas cosas difíciles que le puedan pasar, se puede. A veces la gente siempre está diciendo que es cuestión de actitud y sí. Sí. Cierto, uno tiene que tener una muy buena actitud, pero la actitud siempre no está.
siempre no está, o sea, usted siempre no tiene las ganas de, ay, no, sí, me levanté súper feliz para hacer esto. No, usted también tiene que luchar con esa motivación, ¿cierto? ¿Qué me motiva? Y entonces ahí es cuando la disciplina entra a ser un papel súper importante. Ujú. Yo no es que sea la mujer más disciplinada ni nada, ¿cierto? No, que no, el ejemplo de la disciplina, no, porque estaría muchísimo más lejos si tuviera mi disciplina muy bien fundamentada, pero sí hay momentos en los que la disciplina te rescata Ujú. en que los que usted quiere, yo en medio de ese proceso de que retomé la universidad pensé en dejarla otra vez, pero la disciplina me decía, no señora, usted no deja nada acá tirado, usted me hace el favor y sigue y continúa y lloraba, porque yo lloré mucho, mejor dicho, demasiado, yo no puedo contar las veces que la vida me ha puesto a llorar, pero yo chillo un día y al otro día ya estoy a ver qué hay para hacer, esto aquí no me va a quedar grande, venga a ver, yo me llamo Nadly Baena y siempre digo, yo me llamo Nadly Baena, yo me llamo Nadly Baena Así. porque me da mucha fortaleza también. Mi nombre, siento que es un nombre muy poco conocido y Sí, entonces me hace Natalie. diferente y auténtica y me identifico mucho con ser auténtica y voy a eso, Me voy encanta. a que de verdad se puede y que no me va a quedar grande. Ay, me Eh, encanta, Nas. Tienes, dijiste muchas, pero tienes una frase lema que en este momento nos quieras compartir. Sí, ya he dicho muchas en eso, pero una de las que también quiero resaltar y es que siempre digo, el tiempo le da la razón al que lo tiene, siempre. O sea, usted puede que esté atravesando momentos difíciles o momentos felices, ¿a costa de qué? Hace poquito veía un programa muy lindo, que es un programa como psicológico y hablaban de los saboteadores de la abundancia. Y uno de esos es el tiempo. Era muy, muy bonito porque hablaba del tiempo, de cuando saboteas tu abundancia porque le quitas tiempo a alguien, cuando no respetas un horario que se pone, o no el tiempo es una fuente de energía muy bonita y con el tiempo haces dinero, ¿cierto? Entonces, cuando le quitas tiempo a alguien, le estás quitando la posibilidad de hacer dinero. Y el tiempo se convierte como en ese factor que le da a todos, o sea, que a todos se va dando, se va dando, se va dando, se va dando. Uno dice, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Siempre uno está diciendo eso. Y yo siempre digo, el tiempo le da la razón al que la tenga porque tú puedes estar diciendo una verdad o puedes estar diciendo una mentira, pero solamente el tiempo le va a demostrar a cada uno qué es la realidad o para qué era necesario que vivieras eso o porque llegas a esos puntos en los que estás y uno a veces llega a situaciones que no entiende, pero con el tiempo te dice, mira, Por era para esto, era por esto, yo quería llevarte a esto. Entonces siempre como valorar el tiempo como lo que es, ¿cierto? Como ese factor revelador y esperar en él. No es quedarse uno sentado sin hacer nada, pero sí esperar que con el paso de los días, de las horas, usted se va a ir dando cuenta por qué ha vivido todo lo que ha vivido. A veces yo me acuesto y digo, todavía sigo viviendo muchas cosas y esto no ha parado, pero también entiendo que soy muy joven. Yo cumplo 30 años la otra semana y entre nosotros, los de los 90 uno dice, no, estoy muy viejo, pero en realidad nos llevamos, si la vida nos tiene para vivir 80 años, no llevamos ni la mitad, Ujú. ¿cierto? Entonces, como que entender que todavía hay muchas cosas para vivir, porque seguramente cuando estemos por allá sobre los 50 sobre los 60 mucha gente va a necesitar escuchar todas esas historias que nos están tocando hoy a nosotros. Entonces, Ay, me encanta. el tiempo le da la razón al que lo tiene y tiempo al tiempo. Muchas gracias, Nada, qué mensaje tan lindo y espero que todos ustedes tomen esto como un impulso, que se lleven lo mejor y que nos escuchen y lo compartan. Muchas gracias, Nada, por tu tiempo. Gracias, Que se gracias te por el suyo y por multiplique. invitarme. Bye bye, take care.